Hola, ¿cómo estás? Pues yo muy contento de estar aquí otra vez para compartir un rato contigo. Y bien, esta vez voy a tratar de satisfacer el interés de uno de los seguidores de este canal que me pidió si podía hacer algún vídeo sobre la leyenda negra contra los indígenas, porque también existe. Es decir, los rosaditos viven lloriqueando de que se han inventado una leyenda negra antiespañola y sus lágrimas son realmente conmovedoras e impresionantes, pero ellos a su vez han sido los autores de leyendas negras contra otras porciones de la humanidad. Fueron los inventores y creadores de una leyenda negra contra los judíos, contra los árabes, contra los masones y así, ¿no? Es decir, y ahora, bueno, y contra los indígenas, por supuesto. Ellos fueron los creadores de esa leyenda negra. Dice que eran caníbales, que hacían sacrificios humanos, que eran homosexuales, que eran brutos, que eran unas bestias, que eran estúpidos, en fin, lo que quieras, ¿no? Incestuosos, cualquier palabra que pudiera descalificar a los indígenas, pues no fue ahorrada por una buena parte de de la élite española, de la élite intelectual de su momento. Bueno, pues, ¿qué puedo decir sobre la leyenda negra anti-indígena que no haya dicho ya? Porque este tema, como ya le dije, le respondí al que me hacía esa petición, dije, hombre, pues de esto ya he escrito, he hecho algunos vídeos y, bueno, pues no tengo inconveniente en seguir haciéndolos. Y la verdad es que pues no se me ocurría realmente qué más podía yo decir para dejar en claro que existió y sigue existiendo esa leyenda negra antiindígena que trata pues de dejar en evidencia que era una gente pues bueno, con unas pésimas actitudes y unos pésimos vicios, y que lo mejor que les pudo haber pasado es que los españoles los invadieran, los masacraran y los sometieran, que con eso realmente les arreglaron la vida. Esto es esencialmente pues esa leyenda negra. Pues bueno, entonces yo por casualidad, digo por casualidad, porque en fin, me van llegando a veces cosas, me llegó un vídeo que me dejó realmente muy impresionado y dije, pues ya está, aquí hay algo que no he dicho yo todavía sobre la leyenda negra contra los indígenas y puedo aportar algo. De esto es lo que voy a hablar ahora. Se trata de un asunto que probablemente fuera de México es muy poco conocido, pero que es probable que tengan casos similares en otros países. Pues, en Perú seguramente hay casos similares, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en fin, en muchos sitios. Bueno, el caso es el que parece que en el año 1949 una arqueóloga y educadora que se llamaba Eulalia Guzmán descubrió en una pequeña ciudad de México, descubrió un enterramiento, unos restos, con un montón de evidencias de que aquello debían ser los restos mortales del último tlatoani mexica, que era Cuauhtémoc. Fue pues el hombre que dirigió la defensa final de México cuando Cortés, el asesino Cortés y sus secuaces, apoyados pues, por decenas de miles de indígenas completamente engañados, pues se lanzaron a destruir la ciudad de Tenochtitlán. Y entonces pues Cuauhtémoc fue el que dirigió la resistencia hasta que al final fue apresado. Toda la historia objetiva nos muestra que Cuauhtémoc fue un personaje realmente excepcional. O sea, obviamente un personaje trágico, un personaje que bueno, pues es el que contempla la derrota, la destrucción final de su mundo, de su ciudad.
pues como ha habido muchos en la historia, ¿no? Pues como el último que defendió la ciudad de Jerusalén, como el último que defendió la ciudad de Numancia, como el último que defendió, etcétera, etcétera, tantos lugares del mundo, ¿no? Ha habido estos héroes trágicos que actuaron con una valentía y una generosidad y una inteligencia fuera de lo común, pero que, bueno, al final perdieron. Y bueno, y el resto de la vida, una vez en cautiverio, Cuauhtémoc pues también es el autor de una serie de hechos que lo embarcan como un hombre excepcionalmente fuerte y capaz, un gran líder, a pesar de sus poquísimos años, es decir, porque no debía tener más allá de 25 años en todas estas historias, y que al final pues fue bestialmente asesinado por el asesino Cortés, es decir, que lo tenía prisionero, lo torturó para conseguir sacar información de cómo conseguir más oro, lo torturó, realmente le quemó los pies, lo dejó inválido, quemándole los pies, y por último, bueno, pues al final, tiempo después, acabó asesinándolo, porque se temía que mientras estuviera vivo, los indígenas podían todavía protagonizar una rebelión para liberarlo. Señal de que, hombre, no debió ser tan malo, ni los aztecas eran unos sujetos tan absolutamente negativos, como para que Hernán Cortés tuviera miedo de que lo fuera a liberar. Evidentemente, contrario a lo que dice la leyenda rosa, los invasores no fueron allá a liberar a los indígenas de unos opresores malvados mexicas. No, en absoluto. Fueron a cambiar pues, los amos de un imperio por ellos mismos. Es decir, ahora estamos nosotros. Y con toda seguridad que esos amos eran mucho peores. Bueno, pues entonces la historia esta, la historia de Cuauhtémoc, como te digo, resulta que la han tratado de desfigurar de todas las formas posibles y han tratado de demostrar que Cuauhtémoc pues, no era lo que dicen que fue, ¿no? Que fue un cobarde, que fue, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Incluso hasta su nombre se ha tratado de desfigurar, porque dicen que su nombre es da mal agüero, que es el águila que desciende, ¿no? Cuauhtémoc parece que significaría el águila que desciende. Lo que no nos dicen estos sinvergüenzas es que es el águila que desciende a toda velocidad para atacar a la presa, que no es un águila derrotada que cae, sino que es un águila en pleno combate que se lanza desde la altura para agarrar a su víctima. Entonces, desde ahí mismo ya empieza la manipulación de la leyenda negra contra Cuauhtémoc. Entonces, como te decía, una señora antropóloga en 1949 descubrió unos huesos fundamentándose en, pues parece que en una tradición oral, en cosas que sabían los viejos del lugar, y que se habían ido transmitiendo unos a otros y que incluso había algún documento que habían estado guardando, un documento firmado nada menos que por Motolinia, que te recuerdo que fue uno de los franciscanos, de los primeros predicadores que llegaron a la tierra invadida de México. Entonces, según parece, según cuenta esa tradición, este tal Motolinia había estado buscando el cadáver de otro franciscano, Juan de Tecto, asesinado también por Hernán Cortés, porque parece ser que ese hombre se oponía a que mataran a Cuauhtémoc y que incluso pues, había sido el confesor de Cuauhtémoc y que parece que había entablado alguna cierta buena relación con Cuauhtémoc y que por eso pues, el criminal Cortés acabó matándolo. Entonces Motolinia, que también era franciscano como Juan de Tecto, iba buscando los restos de este franciscano asesinado. Y al final parece que no lo pudo encontrar, pero sí encontró y acabó dando sepultura a los restos de Cuauhtémoc. Bueno, pues todo esto lo que viene a decir es que hay una cantidad de evidencias abrumadoras, absolutamente abrumadoras.
cantidad de evidencias históricas, arqueológicas, los huesos encontrados, las clases de huesos, el sitio donde está puesto, una placa de cobre que pone su nombre, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de evidencias abrumadoras. Sin embargo, pues lo peor de los investigadores mexicanos, lo peor, han estado dedicados a contradecir, a desmentir, a destruir, a ocultar evidencias para negar que allí está enterrado Cuauhtémoc. Punto. ¿Qué interés tienen en negar eso? Pues es exactamente el mismo interés en que tienen que se les dé honra a los restos de Hernán Cortés. Es decir, quieren destruir, manchar, ocultar, ignorar cualquier cosa que pueda hacer referencia al pasado indígena heroico, noble, sabio de los indígenas, y en cambio pues exaltar a cualquier asesino como el propio Hernán Cortés, del cual pues dicen que está enterrado ahí en un sitio. Probablemente hay menos evidencias, menos sustento científico de que lo que dicen que son los restos de Hernán Cortés son realmente que lo que hay de Cuauhtémoc. Pero es igual, es decir, esto pasa con los restos de mucha gente. Es decir, vamos a ver, te pongo ejemplos. Dicen que en la ciudad de Santiago de Compostela, en España, están enterrados los restos del apóstol Santiago. Eso dicen, pero la Iglesia no autoriza que se haga un examen de ADN o un examen biológico de lo que hay enterrado en esa supuesta tumba del apóstol Santiago. Muchos sospechan que no autorizan que se haga esa investigación porque habría tremendas sorpresas. Pero de momento todo el mundo admite, bueno, todo el mundo, los mismos de la leyenda rosa esencialmente y alguno más, están convencidos de que en la iglesia del apóstol Santiago están los restos mortales de Santiago Apóstol. Vale, perfecto. Lo mismo que también están convencidos de que los restos del Cid Campeador están enterrados en la Catedral de Burgos, después de haber pasado unas aventuras muy interesantes, ¿no? O lo mismo que hay una polémica sobre dónde está enterrado Cristóbal Colón, que si está enterrado en Sevilla o si está enterrado en la República Dominicana. Anda tú, es decir, a la cantidad de cuentos, de historias y de fábulas que hay metidas detrás de todo eso. Pero, ya te digo, en el fondo, lo que hay es que quieren negarle a los que amamos la historia y amamos el conocer la verdad, quieren negar la hermosa realidad que existía antes del desastre cortesiano. Y ojo, vamos a advertir, yo no soy indigenista. Si entendemos por el indigenismo el pensar que los indígenas eran seres superiores, eran ángeles, eran perfectos, sin pecado original y que nunca habían hecho nada malo ni iban a hacer nada malo jamás, yo niego eso completamente. Los indígenas eran seres humanos como tú y como yo, es decir, capaces de hacer cosas muy buenas y capaces de hacer cosas muy malas, eran simplemente seres humanos. Es decir, yo no propongo nada de eso. Probablemente tenían una organización social que tenía cosas buenas y tenía cosas muy mejorables. No me cabe ni la menor duda, no creo que fueran completamente perfectos, ni muchísimo menos, pero que probablemente tenían una organización social mucho mejor dispuesta a hacerles felices a ellos, a esa sociedad, eso no me cabe la menor duda. Es decir, que con la destrucción de la sociedad precolombina, pues lo que llevaron fue desastre y desgracia a todos los pueblos indígenas y a los mestizos posteriores también, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que no soy indigenista, pero vamos, creo que hay una leyenda negra deliberada en contra de la realidad de lo que fue el mundo indígena y que hay un interés positivo para ocultar no solo los huesos de Cuauhtémoc, a los que el pueblo tiene derecho a darles la reverencia que se merece porque fue un grandísimo héroe,
sino también a decir toda clase de brutalidades y de mentiras sobre el pueblo indígena. Pues continuando con lo que te he negado montones de veces, los sacrificios humanos, que son un cuento chino, o los actos de canibalismo, que son otro cuento, no sé si chino o vietnamita, pero son otro cuento más, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, y se lo pasan haciendo. Yo creo que una de las cosas, y esto lo voy a mencionar con sus nombres y apellidos, ¿no? Hay un señor ahí en México que tiene muchísimo prestigio, que es arqueólogo y que tiene una reputación fantástica, que se llama Eduardo Matos Moctezuma, que él incluso pues hasta tiene un video y ha escrito artículos negando que los restos de Cuauhtémoc esté en ese sitio donde dijo Eulalia Guzmán, y ese tipo es un impresentable, es un absoluto impresentable. Es decir, niega cosas que son de una evidencia clara. Claro, cuando los informes que han dado unos supuestos expertos le interesan a él, un señor que dice ser descendiente de Moctezuma, y entonces lo que está haciendo, en resumidas cuentas, lo que hace ese señor es apoyar la leyenda rosa. Es así. A veces trata de disimular, pero es un defensor de la leyenda rosa repulsivo. Por algo será que el gobierno de España le concedió el premio Princesa de Asturias, que no se lo dieron precisamente por defender los derechos de los indígenas y el derecho a la verdad, sino que se lo dieron pues, por ser uno de los principales impulsores de echarle más basura a la cultura precolombina y precortesiana. Bueno, pues nada más, te pondré aquí un enlace al vídeo del que te hago referencia. Te anticipo que es largo, pero vale la pena verlo, es decir, está repleto de muchos detalles, es decir, es una explicación machaconamente convincente de que allí está Cuauhtémoc y que lo que hay es una mala voluntad para negarlo. Pues nada más, con esto espero haber satisfecho la pregunta de nuestro seguidor. Y bueno, pues yo tengo algunas preguntas más pendientes, iré poco a poco dándoles respuesta. Muchas gracias por tu atención y nada, sé feliz y hasta pronto.